Bueno, yo pongo a grabar, ¿sí? Si cualquier cosa me dicen si no se llega a escuchar bien o algo, total, Micaela, cualquier cosa está grabando también, así que por un lado o por otro lado lo van a tener la grabación. Yo, como les digo siempre, yo ni bien me viene, porque esto como que se compila y todo lo que hacen desde Google, digamos, tarda un poquito en enviármelo, yo ni bien lo tenga esto, yo ya se lo subo como para que lo dispongan y lo puedan tener, así pueden trabajar mañana, repasar, etcétera, usarlo como material de ayuda. Igual que de este PowerPoint les hago un PDF, así después también lo pueden tener, el material escrito. ¿Mm? Bueno, vamos primero a grabar. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar con un paneo, a lo mejor con esto vamos un poquito más rápido porque supongo que es por ahí lo que menos dudas tienen. Vamos a tratar de ir del principio, ¿no? Estamos trabajando con los ejercicios de la práctica, la unidad 4. Estos primeros que hablaban de dominio de las funciones y en particular acá caracterizarlos con si eran abiertos, cerrados, acotados o no. Bueno, entonces tenemos esta función. ¿Qué pasa acá con esta función? Lo que tenemos es el producto de un logaritmo de este polinomio por este polinomio de acá. Digamos que en principio los polinomios no tienen ningún problema, o sea que si veo acá el qué sucede con los polinomios, estaría hablando de un dominio que sería todo el plano. Pero, ¿qué sucede? Tenemos un logaritmo que le aplicamos a esto, o sea que este número tiene que ser un número mayor a 0. Con lo cual tendría que ver cuáles son los puntos para representar en el plano que cumplen con esta restricción exactamente. Yo lo que suelo hacer, o sea, decir, bueno, esto es lo mismo que decir esto, es ver la igualdad, es decir, cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 16, porque eso me va a generar una curva en el plano XY que seguramente va a ser frontera de mi región. Y x cuadrado más y cuadrado igual a 16, ¿qué representa en el plano? Circunferencia. Una circunferencia, bien, con centro en el origen y radio 4. Bueno, acá lo que vamos a tener es que al ser los puntos que cumplen con que x cuadrado más y cuadrado sea menor a 16, es que va a ser o lo que está dentro de la circunferencia o fuera de la circunferencia. Particularmente lo puedo pensar en este caso como distancia, entonces sería bastante obvio que sería esto de acá dentro de esa circunferencia, o sea, sería el círculo sin la circunferencia, pero si no, recuerden que estas desigualdades, o sea, la igualdad me determina una curva, esa curva determina dos regiones en el plano, y cuando hablo de una desigualdad va a ser alguna de esas dos regiones, y lo que se suele hacer es tomar lo que se dice como un punto de prueba para ver si las coordenadas de ese punto cumplen con la inecuación determinada en ese caso. Bueno, acá lo que tengo, por ejemplo, el origen de coordenadas, 0, 0. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado me da 0. ¿Eso es menor que 16? Sí. Entonces, lo que me estaría quedando es que la región es todo esto. ¿Sí? O sea, es lo que está dentro del círculo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Es acotado ese dominio, por ejemplo? Sí. Sí, sí, de hecho está acotado por justamente un círculo de radio mayor a 4, ya queda dentro de eso, ¿sí? O sea, acotado es que lo voy a poder meter dentro de una bola, en este caso un círculo, eh, que contenga esa región, así que es acotado.
Y particularmente es abierto porque todo punto es interior. ¿Qué quiere decir que todo punto sea interior? Que alrededor de ese puntito que está en esta región siempre va a haber puntos que están también alrededor de él, también van a estar dentro de la región. Si hubiera tenido, si hubiera sido menor o igual a 16, ya no sería abierto porque los puntos que están en la frontera a su alrededor tienen puntos que están en la región y puntos que no están en la región. Así que tenemos que es abierto y acotado. Bueno, a ver, acá otro más. Acá, ¿cuál sería, les parece, acá las restricciones que estarían aconteciendo? A ver, tengo dos raíces cuadradas por empezar. La raíz cuadrada la puedo calcular en cualquier lugar. Para los mayores, hacer igual. Claro, tiene que ser mayor o igual a 0. Puntualmente en el primer término, como está en el denominador, voy a tener que pedirle que sea mayor a 0. O sea que se tienen que cumplir simultáneamente que esto sea mayor a 0. ¿Esto por qué? Porque está dividiendo, ¿ok? Si no, podría ser también igual a 0. Y este de acá, como no está dividiendo, es mayor o igual a 0. Entonces, vamos a ver qué sucede con estas dos inecuaciones, o sea, qué regiones me van a dar cada una y el resultado final va a ser la intersección de esas dos. Bueno, acá tengo x cuadrado más y cuadrado menor a 1, resulta de esta primera inecuación, y y menos x cuadrado mayor o igual a 0, los reescribo de esta forma, tengo la segunda inecuación. Lo mismo que hice antes, a ver, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 representa una circunferencia en el plano. Como es menor a 1, me va a quedar acá, este círculo sin su frontera. ¿Sí? O sea, esto es muy parecido a lo que vimos antes. O sea, esta inecuación está representada en este grafiquito. Ahora, acá en el 2, yo lo que pienso es en la ecuación x cuadrado igual a y, o y igual a x cuadrado, que es la gráfica de qué curva. Y igual x cuadrado. Parábola. Una parábola, ¿bien? Bueno, entonces, acá va a quedar, esta sería la parábola y termina dando lo que está por encima. Vuelvo a insistir, ¿cómo hago para ver qué es lo que está encima de esa parábola? Porque lo que hago es buscar, por ejemplo, un punto de prueba. Acá, por ejemplo, este punto es el 0, 1. 0 al cuadrado es 0. ¿Eso es menor o igual a 1 o no? Sí, ¿no? 0 es menor a 1, así que sería todo lo que está en esta región, incluida la parábola, porque me está dando la posibilidad de esa por el igual que tengo acá. ¿Estamos hasta ahí? Luego, el dominio va a ser la intersección de estos dos gráficos. O sea que quedaría, si se fijan acá, esto no va a estar, esta acá sí, este puntito no, porque está en la circunferencia. Todo esto no va a estar y sí va a estar esto de acá. ¿Se entiende? ¿Qué les parece? ¿Es abierto? ¿Es cerrado? ¿Es acotado? ¿No es acotado? Sería acotado. Sería acotado, ¿no? Yo puedo pensar un círculo acá de radio 2, por ejemplo, lo va a contener a esta región, ¿sí? Para exagerar, digamos, un poco. Ahora, con el tema de lo abierto y cerrado, en realidad no es ninguna de las dos, ¿sí? Porque yo tengo, por ejemplo, puntos acá que están en la región, pero que a sus alrededores hay puntos que están en la región y que no. Pero no es
cerrado, o sea, si fuese siempre así en la frontera, sería cerrado. Pero ¿qué pasa? Hay puntos acá de la frontera que no están en la región, entonces tampoco sería cerrado. ¿Está? Por lo tanto, no es ni abierto ni cerrado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Bueno, paso, ahora me meto con límites. No, con límites. No, me parece que. Ah, no, me olvidé de copiar acá, no. El 3, 2 y 4, me olvidé de copiar otros. Curvas de nivel. Me parecía que. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué son las curvas de nivel? Geométricamente hablando, eran las intersecciones de las superficies generadas por estas funciones, ¿bien? Y un plano paralelo al XY. Los planos paralelos al XY son z igual a alguna constante. Bueno, a ver, yo lo que siempre les digo, esta va a ser la primera vez que lo vemos, pero yo se los digo, supongo que los otros profes también. Antes, aunque no lo pidas, siempre vamos a establecer cuál es el dominio de la función. ¿Por qué? Pues nosotros cuando veamos después las curvas de nivel, tal vez las curvas de nivel, que cuando yo mire una ecuación me dice, ah, me da una circunferencia, por decir algo. Pero resulta que cuando miro el dominio, resulta que el dominio no es todo el plano y justo parte de esa circunferencia no queda incluida en el dominio, entonces lo tengo que digamos, sacar, hablando mal y pronto de mi dibujo. ¿Está? Entonces, primero, antes que nada, vamos a mirar el dominio. Ahí, el problemita que tenemos es que tenemos un logaritmo. El logaritmo yo no lo puedo aplicar a números que sean 0 o menores a 0. O sea, lo de adentro tiene que ser siempre mayor, estrictamente a 0. Como es una suma de valores absolutos, seguro esto va a ser mayor o igual a 0, pero está todavía la posibilidad de que sea igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿cuándo el valor absoluto de x más el valor absoluto de y va a ser igual a 0? ¿Qué les parece? Cuando x y y sean igual a 0. Simultáneamente, o sea, en el origen. ¿Está? Perfecto, Lucio. Bien. Entonces, el dominio de esta función es todo el plano, salvo en el origen que va a haber un agujerito. ¿Sí? O sea que si hay curvas de nivel, que yo veo curvas que de alguna forma pasen por ese origen, eso lo voy a tener que borrar. Bueno, entonces, a ver, veamos algunas en forma general. Z igual a K. Siempre va a haber intersección, pregunto. O sea, K puede ser cualquier constante. ¿Qué les parece? El logaritmo. Olvídense de funciones de dos variables. En funciones de una sola variable. ¿Cuál es el conjunto imagen de un logaritmo? Serían los reales positivos. Ojo, no te confundas con el dominio, ¿eh? Hablo de qué valores pueden... Ah, sí, todos los reales. Claro, ahí está, todos los reales. O sea, lo que estoy diciendo con esto entonces es que Z sí puede tomar cualquier valor real, ¿está? O sea que esto de acá siempre me va a generar algo. Siempre va a haber alguna curva o un punto o algo, ¿sí? Bueno, entonces quedaría esto. Esto se transforma en esto. Apliqué exponencial a ambos lados, digamos, me lo subí a cocollito, entonces, o por definición de logaritmo. Bueno, no, definición de logaritmo no, porque ustedes bien, el logaritmo lo ven como justamente como corresponde con integrales. Pero por ser, termina siendo la inversa del exponencial, entonces puedo pensarlo desde esa forma. Bien, o sea que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y es igual a la k. ¿Qué voy a hacer yo? Les voy a mostrar ahora para un caso particular donde lo podamos ver de acá y de ahí a lo mejor generalizar un poquito. Entonces digo, a ver, si k es igual a 0, estamos de acuerdo que e a la 0 te queda 1.
O sea, el valor absoluto de x más el valor absoluto de y va a ser igual a 1. Entonces lo que quiero ver es qué tipo de curva es esta, porque no es que si fuera sin los valores absolutos yo ya sé que es una recta. X más y igual a 1 es la ecuación de una recta en el plano. Pero son valores absolutos. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Vamos a tener qué pasa si X es positivo, qué pasa si Y es negativo, porque de eso depende cómo voy a desmenuzar ese valor absoluto. ¿Sí? O sea, si X es positivo o 0, yo sé que el valor absoluto de X es igual a X. Si no, va a ser el opuesto de X. Entonces, en función de ese desmenuzado me van a quedar distintas cosas. Bueno, termina quedando esto. A ver, un poquito cómo es la historia. En el primer cuadrante, ¿qué pasa con los signos de X e Y? Son ambos positivos. O sea, esta ecuación acá me queda X más Y igual a 1. ¿Se entiende? Y es esta recta. Pero de esta, mejor dicho, este segmento de recta. Porque no es toda la recta, porque es nada más esto en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, la X es negativa y la Y es positiva, o sea que acá esta ecuación termina dando así. ¿Se entiende? En el tercer cuadrante, ambos son negativos, o sea que termina quedando esta ecuación. Acá la X es positiva, la Y es negativa, entonces termina quedando esta ecuación. Se tendría que hacer este desmenuzado en los 4 cuadrantes. Bueno, esto yo lo hice para acá igual a 0 porque me queda un numerito lindo, e a la 0 es 1. Pero si no, es la misma historia, o sea, va a ser el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y igual a E a la K, que es un valor positivo por otra parte. Lo voy a terminar desmenuzando. En cada cuadrante me va a dar X más Y igual a E a la K, menos X más Y igual a E a la K, menos X menos Y igual a E a la menos K. O sea, terminan dando siempre segmentos de rectas paralelos a esto. O sea, me terminan quedando todos cuadraditos. ¿Se entiende lo que digo? Si K es un valor menor a 0, quedarán por acá, más adentro de este, y si K es valor mayor a 0, como que van a quedar por fuera. Perdón mis rectas paralelas, ¿no? Un asco. ¿Se entiende lo que digo? Genial. Bueno, vamos con esta otra. Me dicen si voy muy rápido, ¿no? Porque me parece que esto ya un poco lo trabajaron ya con Leticia, por eso no quiero. Bueno, acá. Dominio son todos los puntos del plano, salvo donde que X sea 0. Que no es otra cosa que el eje Y. O sea que a todo el plano le estoy sacando el eje Y. Me encanta porque me saqué el video y estoy haciendo así monerías con las manos. Bien. Bueno, o sea que ojo porque acá voy a tener ese problemilla. Bueno, hago lo mismo que acá, planteo en forma general. Me queda esto. Ok. Ahora, si K es igual a 0, te va a quedar Y igual a 0, que es el eje X. ¿Sí? Ojo ahí, porque no va a poder ser todo el eje X. Le voy a tener que sacar el origen de coordenadas. Si K es igual a 1, me queda Y igual a X cuadrado, por ejemplo. Si K es igual a menos 1, Y igual a menos X cuadrado. Si K es igual a cualquier constante que no sea 0, terminan quedando parábolas con vértice en el origen. ¿Cuál es la diferencia? Si K es positivo, van a ser ramas hacia arriba. Si no, van a ser ramas hacia abajo. Ya. Bien, pero, yo había hecho acá, después se me chispoteó. Pero hay que tener un determinado cuidado acá.
que es que esto no va a estar. O sea, acá tengo que tener en cuenta que que el eje Y no está en el dominio. Entonces, por ejemplo, para acá igual a 1, me queda la parábola, pero sin el origen de coordenadas. Para acá igual a 0, me queda el eje X, dije, pero sin el origen de coordenadas. Para acá igual a menos 1, lo mismo, me queda la parábola justamente simétrica respecto a esto, pero sin el origen de coordenadas. Fíjense lo importante que fue establecer cuál era el dominio previamente, porque si yo pongo que era toda la parábola, iba a estar mal. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? Bueno, seguimos. ¿Por qué el I no estaba? ¿Por qué el eje Y no está? Porque fíjate acá que tenés este cociente. ¿Dónde? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si es un cociente, yo no puedo dividir por 0. O sea que X no puede ser 0. Pensemos al revés. ¿Dónde están los puntos donde X es igual a 0? En el eje Y. Ah, claro. Todo en el ¿Eh? eje. Es Sí, por sí. ese motivo. Bueno, muy bien. Sigamos. Límites. Acá me puse para escribir. A ver, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué les parece? Ahí puse ta. ¿Algunos ya lo hicieron? No puse algunos que ya me habían preguntado en la consulta a propósito, que ya me los habían preguntado en la consulta, pero bueno, cualquier cosa me los dicen de vuelta, no hay problema, los hacemos. A ver qué les parece ahí. En el 4. Yo empiezo a probar, ¿no? A ver qué pasa, si les parece. ¿A qué me refiero? Sí. No grabé la consulta. No, porque esto fue todo medio por ahí. Bueno, les decía, acá, yo voy a empezar a probar. Uno prueba por distintos caminos, en general tratando a ver si no existe, ¿no? Si se da para que no exista. Entonces, acá yo digo, bueno, por ejemplo, si X es igual a 0, o sea, estoy hablando por el camino eje Y, ¿sí? El eje Y es una recta que pasa por el origen de coordenadas, que es a donde tiende el límite. Veo qué sucede con ese límite. ¿Qué me queda acá? Límite sería cuando sería 0y tiende a 0, 0. Y me queda y cuadrado por seno de 0. Seno de 0 me da 0. O sea que esto te queda 0 sobre x a la cuarta. Perdón, y a la cuarta. O sea que esto no tiende a 0, ojo lo de arriba, es 0. O sea que este límite me da 0. Bueno, pruebo otro camino, a ver qué onda. Y lo que voy a hacer es otra recta clásica que se suele usar, que en este caso va a ser x igual a y, que también pasa por el origen de coordenadas, y te queda, o sea, el límite sería cuando x tiende a 0, 0, que sería lo mismo que decir cuando x tiende a 0, y reemplazo todo por x. Me queda x cuadrado, seno cuadrado de x, sobre x a la cuarta más x a la cuarta, o sea, sería 2x a la cuarta. Fíjense en que puedo
simplificar, quiero decir, el x cuadrado con este x a la cuarta, y acá esto quedaría lo mismo que si fuera el límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x sobre 2x cuadrado. Y a ver ahí qué les parece. ¿Qué quedaría ahí? ¿Un medio? Exactamente, ¿sí? Porque lo que tendría es, acá tengo justo lo que sería el límite fundamental. Esto va a tender a 1. Bien, o sea que acá me queda esto igual a un medio. Conclusión. Tengo dos valores distintos por distintos caminos, me dieron distintas cosas. ¿Sí? Esto me quedó distinto. Entonces vamos a tener que no existe este límite. ¿Estamos? A veces no sé por qué me hace esto el PowerPoint, que me salen esos rayones ahí. ¿Se entiende ese? ¿Se entendió entonces? Este no existe. Vamos acá. Acá me encuentro con algo. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que les dice la intuición acá? El terror. Sí, pero además incluso más allá de eso, ¿no? Fíjense que tengo el seno de algo que tiende a 0 sobre eso mismo que tiende a 0. O sea, me suena justamente lo que acabamos de aplicar acá, ¿no? Ah, límite fundamental. El límite fundamental, bueno. Y como decís, o sea, está asociado hasta un poquito el tema de poder pasarlo a polares. Yo no sé cómo, ustedes lo escriben con el delta rho, yo escribo radio coseno, radio seno, pero bueno, es lo mismo, es lo mismo. O sea, lo que estoy planteando a X y a Y, como lo que se dice un cambio a coordenadas polares, en definitiva, o sea, lo miro desde esa otra óptica, o sea que te queda X igual radio coseno de tita igual radio seno de tita, que es lo mismo, supongo que con distintas letras, lo que usted a lo mejor lo hacen con Roque, pero en definitiva es, yo tengo acá XY, XY, y ustedes creo que a esto le llaman, a esta distancia ρ, y a este ángulo phi, me parece, ¿no? Yo le llamo R tita, pero estamos hablando de la misma cosa. O sea, que x cuadrado más y cuadrado, ¿qué termina siendo? R cuadrado coseno cuadrado de tita más R cuadrado seno cuadrado de tita, saco factor común R cuadrado, te queda R cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado de tita, que es 1, o sea, esto termina siendo esto. Lo cual hace que este límite, cuando hago el cambio a coordenadas polares, deje de depender de este angulito, o sea, solo va a depender de esta distancia que hay al origen. Entonces te queda igual al límite cuando... Espera. Pero así de paso cambio el color que venía escribiendo en rojo. Entonces queda el límite cuando R, o sea, esto va a ser equivalente al límite cuando R tiende a 0 por derecha, pues estoy hablando de una distancia, y me queda seno de R cuadrado sobre R cuadrado. Otra vez, límite fundamental, me da 1. O sea que esto da 1. Fíjense en el 6 qué pasa. Las funciones que están interviniendo ahí también. Acá ya no me... Pasar por R cuadrado. Claro, hago lo mismo, ¿no? O sea, uso esta misma acá y esto queda igual, si existe, al límite cuando R tiende a 0 por derecha y me queda R cuadrado por logaritmo
de r cuadrado. Ok. Pero acá no quedó tan sencilla la historia, porque ¿qué tenemos ahí? Cuidado. Indeterminación. Una indeterminación, exactamente. Pero ya con esto lo que logré es que me quedara que todo depende de una sola variable. Esta indeterminación es del tipo 0 por infinito. Entonces lo que voy a hacer es tratar de reescribirla para que me quede o un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito y poder usar L'Hopital. ¿Sí? Recordando por allá lejos y hace tiempo esa unidad. Cuando teníamos un logaritmo tratábamos de dejarlo ahí y lo que hago es esto expresarlo como el recíproco de su recíproco. ¿Sí? Entonces termina quedando logaritmo de r a la 2 sobre r a la menos 2 o eso sería lo mismo. Opa, bueno. Se copó con la rayita, está muy sensible el lápiz. O yo estoy apretando mucho. Entonces, les decía, o puedo escribirlo como 1 sobre r cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Ahora, cuando tiende a 0 por derecha, esto tiende a infinito y esto también tiende a infinito, o sea que ahí ya puede usar L'Hopital. ¿Y cómo queda esto cuando uso L'Hopital? Límite que tiende a 0 por derecha. Derivo esto, quedaría 1 sobre r cuadrado por 2r. Y abajo me queda menos 2r a la menos 3. Trabajamos un poquito algebraicamente eso. Sí, o sea, acá se me van a ir el cuadrado se va con esto, el 2 con este. Y me termina quedando el límite cuando r tiende a 0 por derecha. Me queda el menos, no se olviden acá. Y quedaría r cuadrado. Arriba, que sería r al cubo sobre r, te queda r al cuadrado, ¿sí? O sea, queda 0. Se me activaron los perros, perdón. Profe, ¿por qué por derecha? Ah, por el logaritmo. No. Es siempre acá porque lo que es r sería la distancia al origen. Es esta, se le llama a este módulo. Ah, ¿Sí? después Es ser por, negativo. claro, es por ese motivo que digo r por derecha, 0 por derecha. Porque no, exactamente, como estoy, lo que significa ese r es una distancia, es por eso que al ser una distancia no le va a quedar otra que ser positivo. ¿Mm? O 0, bueno. ¿Mm? ¿Se entendió ahí? ¿Está ahí? ¿Vamos bien? O sea, ¿qué pude hacer? O sea, en estos dos, 5 y 6, la idea fue resolver el límite pensando en la cuestión. O sea, existen los límites y generalmente cuando yo veo estos x cuadrado más y cuadrado, todo lo que hago es pasarlo, lo que yo lo llamo a polares, no sé cómo lo llama, si Roque lo llama a lo mejor de otra forma, pero son coordenadas polares en definitiva, que es otra forma de ubicar puntos en el plano y que nos viene joya por esto de que justo tengo la suma de los cuadrados y se me elimina el tema del ángulo. Entonces pasa a depender todo de, no de esta inclinación, hablando mal y pronto, sino de la distancia al origen. ¿Mm? Que eso lo puedo hacer cuando es límite, cuando hablo, cuando x y tiende a 0, 0. ¿Ok? Después ya si no empiezan como lo deben haber hecho también con, a lo mejor con Roque, ya con un incremento de esa distancia. Que también es válido. Pero se tiene que ajustar a esto acá, un poquito. Pero es la misma historia, muy parecida, digamos. Casi análoga. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más complicado el asunto.
Acá me anoté el 34, a ver. El 13,4, no el 34, el 13,4. Tenemos para las siguientes funciones, determine los puntos donde resultan continuas. Tenemos una función, entre comillas, de ley partida. O sea, para todos los puntos del plano menos el origen, tengo que es esta ley, y para el origen puntualmente vale 1, la función. Entonces, fuera del origen, la función asume esta ley, que es una función racional, un cociente de polinomios, ¿está? Que como se anula el denominador en el origen y al origen no lo estoy contando, es una función continua. O sea, las funciones racionales son continuas en su dominio, ¿está? Entonces, sabemos que esta función es continua fuera del origen. El problema es, ¿qué pasa en el origen? Cuando yo pregunto si es continuo en el origen, ¿qué tengo que ver? Y tengo que ver que exista el límite cuando la función, cuando x y tienda a 0, 0, y que además de ese límite sea igual a la imagen de la función en 0, 0, que en este caso es 1. ¿Está? Guapa, tengo que escribir acá. Bien, entonces, a ver, ¿qué pasa acá? Miren, muy básico. Veamos qué pasa si, por ejemplo, veo con el camino, no sé, a ver, x igual a 0. Te alejé. ¿Sí? O sea, acá te va a quedar y tendiendo a 0, x igual a 0, entonces no estoy trabajando en el origen, sino que estoy trabajando con esta ley. O sea que quedaría el límite cuando, acá se me va a haber borrado algo, pero bueno, cuando queda 0, 0 y tiende a 0, 0. ¿Y cómo me queda la función cuando x es igual a 0? Tengo que venir acá, quedaría 0 al cuadrado y al cubo sobre 2 por 0 al cuadrado más y al cuadrado. O sea, te queda 0 sobre y cuadrado. O sea, queda 0. Acá paro. No sigo. ¿Por qué? Porque lo que pasa acá es que de existir el límite de esta función, en el 0, 0, me tendría que dar 0. Y 0 no va a ser igual a 1. ¿Se entiende lo que digo? O sea, aunque pruebe que existe el límite, ya sé que me daría 0. O sea, continua no va a ser. Uy, ya. ¿Se entiende eso o no? Sí. ¿Sí? Entonces, como esto es distinto de 1, yo ahí no probé si existe el límite o no, pero estoy diciendo esto que les digo recién. Por lo tanto, f no es continua en 0, 0. Bueno. Sigamos. Debe ser por esto, me estaba confundiendo con esta. Pruebe que la función f admite derivadas parciales. O sea, ahí ya nos adentramos un poquito más. Admite derivadas parciales en el origen, pero no es continua en el origen. Entonces vamos paso por paso. Esto es importante porque es un poco lo que deben haber charlado bastante con Roque, ¿no? Estas son las singularidades que tienen estas funciones de varias variables que no nos pasaba antes con las funciones de una variable. Entonces veamos, a ver, derivadas parciales en 0, 0. ¿Qué pasa? Como en 0, 0
parecida a la función anterior. La función vale 0 y fuera del origen vale esta ley, sí o sí, la derivada parcial en este punto voy a tener que hacerla usando la definición. ¿Estamos? Perdón, voy a cerrar la ventana acá porque me están matando mis perros. Me ponen nerviosa a mí, me imagino a ustedes. Bueno. Estamos entonces, ojo con eso. Si me dijeran, bueno, calcular la derivada parcial en 1,3, en 1,0, qué sé yo, lo que sea, ahí no hay problema. Trabajo con esta ley, hago la derivada con álgebra de derivadas y calculo numéricamente. Pero en 0,0, como en los alrededores de 0,0 tengo otra ley, ahí voy a tener que sí o sí trabajar con la definición. Bueno, entonces tengo esto. La derivada parcial fx en 0,0, usando la definición, sería el límite cuando h tiende a 0 de este cociente incremental. A lo mejor en vez de h ponen delta x, eso no hay problema. Bueno, cuando tengo esto, me va a quedar entonces el límite cuando h tiende a 0, f de h0 sería h por 0, o sea, 0 sobre h al cuadrado más 0 al cuadrado. Menos f de 0, 0, que te da 0 sobre h. ¿Qué pasa acá? Esto me queda un gran 0 sobre algo que tiende a 0, pero no me importa. La derivada no es que tiende, es igual a 0, como ya vimos antes en otros casos, o sea que esto da 0. Por lo tanto, la derivada parcial de f en 0, con respecto a x en 0, 0 existe y es igual a 0. Bueno, análogamente hago con la derivada parcial con respecto a y, nada más que acá queda cambiadito esto porque lo que va a variar ahora es el valor de y justamente, está, y acá entonces me queda esto, bueno, queda igual, ¿sí? Fíjense que va a quedar, esto va a quedar 0. Profe, ¿qué es esa h? Es como el delta x. Si vos tenés, acá estás en el 0, 0 en este caso, ¿sí? Cuando yo hablo de la derivada parcial con respecto a x, lo que se mueve es solo la x, ¿sí? Entonces sería, yo lo llamo h, pero acá sería el delta x y acá sería el delta y, o sea, lo que te moves en x o lo que te moves en y según sea la derivada parcial, ¿sí? ¿Se entiende? Es el incremento de la variable. En este caso Claro. de la variable x y acá de la variable y. Sí, está bien. Bueno, y acá queda igual, porque queda, sería h por 0 en vez de 0 por h sobre h al cuadrado. Así que acá queda lo mismo. O sea que las derivadas parciales de f en 0, 0 existen y son ambas 0, ¿sí? Por favor, grábense a fuego que cuando pasan estas cosas, sí o sí hay que ir por la definición. Pongan h, delta x, delta y, lo que quieran, pero tienen que sí o sí calcularlo con la definición de derivada parcial. ¿Está? Lo mismo sucedería con una derivada direccional. ¿Está? Tendrían que sí o sí trabajarlo con límite. Con la definición va. ¿Podría no existir igual o no? ¿Qué cosa? Ahí la derivada parcial. Sí. Podría no existir, Ah. podría no existir. O sea, acá lo que está diciendo es que, mira, fíjate que en este caso, en esta función, tenés que derivadas parciales en el origen existen, a pesar de no ser continua en el origen. ¿Y por qué digo que es importante esto? Porque esto es como una lavada de un baldazo de agua fría a lo que veníamos haciendo con funciones de una variable. ¿Qué pasaba antes? Cuando hablábamos de derivabilidad, teníamos que, sí, va a ser continua. Claro, lo que pasa es que en las funciones de una variable, la derivabilidad es sinónimo de diferenciabilidad. En cambio, ya con varias variables no es lo mismo. La diferenciabilidad es algo más fuerte, que es lo que después te permite decir, si una función es diferenciable, entonces continua. Ahí sí. Pero acá derivabilidad, entonces, ojo que no va
este es un buen ejemplo para mostrar que no es lo mismo que nos pasaba iba a decir en cálculo 1, pero bueno, sí, también en cálculo 1, es verdad. ¿Estamos? Bueno, no continuidad de f en 0, 0. Bueno, este va a ser un ejemplo muy parecido al que vimos en el ejercicio anterior. Lo que sí voy a plantear ahora es el camino x igual a y. Porque si planteo a partir de algún camino que sea el eje X o el eje Y, me va a quedar 0, y 0 justamente es el valor acá que tiene la función. En cambio, cuando hago X igual a Y, fíjense que me queda, ahí, no, anticipé, me queda esto. Y esto es el límite, lo puedo escribir como cuando X tiende a 0 directamente. Acá x cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado. Se simplifican las x cuadrado y te queda con la constante 1/2. O sea, este límite te da 1/2. ¿Sí? Con lo cual, entro en el mismo razonamiento que antes. Si existiese el límite, por lo que acabo de ver, tendría que darme 1/2, que no es el valor de la función en el origen, que era 0. O sea que la función no va a ser continua en 0, 0. En este caso puntual es muy fácil también probar que no existe el límite, porque como les dije, si lo hago a través de los ejes, usando como camino los ejes, me dan que el límite es 0 en esos caminos, acá es 1/2, bueno, listo, caminos distintos, límites distintos, no existe el límite, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy un poquito es que a veces no es necesario en estos casos puntuales probar la no existencia del límite, sino que ya como te están preguntando continuidad, que necesitas varias condiciones, con que no cumpla alguna de esas es suficiente. Profe, Sí, ahí las derivadas parciales existen y valen 0, ¿no? exactamente. Exactamente, eso es lo que probamos. Las derivadas parciales en 0, 0 existen, vale 0, pero la función no es continua en el origen. ¿Se entendió eso o no? Sí, sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, y ahora me voy salteando algunas cositas. Y ya nos metemos en diferenciabilidad. Estaba viendo en 35. Analice la diferenciabilidad de las siguientes funciones en el punto indicado. Acá creo que ustedes algunas ya las hicieron con Roque, por eso tampoco me metí mucho en eso. Vamos a ver qué pasa acá. A pesar de lo que uno le puede parecer, ¿qué les parece el 3, f de x, y en el valor absoluto de x más el valor absoluto de y en 0, 0? ¿A qué les puede llegar a recordar? A ver, digo esto como para uno poder intuir primero, a ver qué puede estar pasando. ¿Qué pasaba con el valor absoluto de x cuando trabajaba con funciones de una variable en el 0? No era derivable. No era derivable. ¿Qué pasaba ahí? Teníamos un punto anguloso. ¿Sí? Bueno, esto es casi lo mismo. Recuerden, de hecho, las curvas de nivel como nos habían quedado, que lo hicimos al principio de todo, que nos quedaban esos cuadraditos, o sea, están esos angulosos, se nota ahí el ángulo a lo loco. Bueno, acá, bueno, no, perdón, no habíamos hecho esto, habíamos hecho otra cosa. Bueno, me confundí yo. Es un logaritmo, nada que ver. Bueno, acá pasa algo así. ¿Está? Después si lo quieren ver en las gráficas van a ver que les quedan como planos, o sea, muy parecido al razonamiento que ahí sí hicimos con las curvas de nivel, es como les quedan trocitos de planos sobre cada cuadrante según el X, el Y sean positivo o negativo, cómo se van alternando.
¿sí? Entonces quedan como planos, pedacitos de planos que van clavados al origen, ¿está? Entonces hay un punto anguloso ahí. Efectivamente esa función no es diferenciable. Ahora, una cosa que uno puede hacer para probar que no es diferenciable es probar que cuando hacemos el límite, digamos, no me sale en una palabra, ¿no? Pero bueno, cuando ve el incremento de la función sobre la distancia al puntito, como nos vamos moviendo, a ver si eso tiende a cero o no. ¿Sí? Básicamente, ¿qué pasa con el error, con esa, lo que le deben llamar la ODE, cuando hacen una aproximación lineal? Y ver que eso no tiende a cero. Esa es una forma. Otra es, si yo ya sé que no existe alguna derivada parcial, es suficiente para ver que la función no es diferenciable. Y este es como que va a ser el camino más fácil para probar que no es diferenciable esta función en particular. ¿Tá? Yo lo que voy a mostrar es que la función, por ejemplo, en el origen no tiene derivada parcial con respecto a x. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos para dónde voy a apuntar? Entonces, veo qué pasa con esto. A ver si existe o no. Esto, por definición, otra vez es el límite. Es el límite cuando h tiende a 0 o delta x tiende a 0, quedaría de f de h0 menos f de 0, 0, todo sobre delta x o h. Bien. F de h0 sería el valor absoluto de h. ¿Sí? Esto acá me queda el límite, se tiende a 0, valor absoluto de h. Menos f de 0, 0, ¿qué te da f de 0, 0? ¿Qué da la función en 0, 0? 0. 0. O sea que acá queda delta, valor absoluto de h, perdón, sobre h. Bien, ¿qué pasa acá? ¿Yo puedo sacar libremente esas barras de valor absoluto? O sea, ¿puedo decir en vez de valor absoluto de h, puedo decir h? Acá. ¿Qué pasa si h es positivo, h es negativo? No, hay que dividirse en los límites laterales. Claro. Y resulta acá que cuando h tiende a 0 por derecha, o sea, cuando es positivo, te queda así, valor absoluto de h, te queda h, o sea que este cociente te da 1. Pero si h tiende a 0 por izquierda, o sea, es negativo, el valor absoluto de h no es h, sino que es el opuesto. ¿Sí? Entonces, el cociente te termina dando menos 1. Con lo cual, este límite no existe. Y si no existe ese límite, entonces no existe la derivada parcial de x con respecto a 0, 0. Y si no existe la derivada parcial de f en x con respecto a x, perdón, en 0, 0, entonces f no es diferenciable en el origen. ¿Se entiende? Sí. ¿Mm? Bueno, este como sería el camino, me parece a mí más sencillo de determinar la no diferenciabilidad. Bueno, ¿qué les parece el 5? ¿Será esa función diferenciable? No. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Sí, uno podría responder ya a esta altura. Es un polinomio, entonces sí es diferenciable. Es una función. Los polinomios son las funciones más buenas que hay con las exponenciales, ¿sí? Sí, va a ser diferenciable.
Acá como está antes de el 36, donde pide analizar la diferenciabilidad con las condiciones suficientes, yo lo voy a hacer usando la definición. Pero tengan en cuenta, digamos, que de ahora ustedes pueden usar lo que quieran. ¿Cuáles serían las condiciones suficientes a las que me refiero? La función f es continua, ¿no? En todo el plano porque es un polinomio, particularmente en 1, 1. La otra, o sea, la forma esta, la rápida de ver acá, en este caso, la diferenciabilidad sería ver qué pasa con la derivada parcial con respecto a x en 1, 1 y con respecto a y en 1, 1. Si son continuas, entonces puedo garantizar que la función f es diferenciable. ¿Sí? Esas eran las condiciones suficientes. Pero bueno, les digo, como para tener un poquito, y ya que estamos repasar un poco, yo lo que tengo que ver para que la función sea diferenciable es probar, esto es en 1, 1, que si hago, esto sería así, ¿no? 1 más delta i. Menos. Sería f en 1, 1. Menos fx en 1, 1 por delta x menos f hoy. Perdón, ahí borro esto que quedó en el delta i. Todo esto yo lo divido por esto. Esto debería tender a 0. ¿Sí? Esto, ahora es que voy a borrar bien así queda prolijito acá. Ahí. ¿Qué me refiero con delta x y delta y? Ustedes tienen el punto 1, 1. Entonces, ustedes se mueven acá. Para esto tendrían un delta x, acá un delta y. Esto sería 1 más delta x, 1 más delta y. Y este divisor que estoy teniendo acá sería justamente esta distancia acá. A lo mejor eso lo ven con el delta rho directamente. No sé, puede ser. Bueno, la idea es que f es diferenciable si este cociente, f es diferenciable si este cociente tiende a 0 cuando delta x, delta y tienden a 0, 0. O dicho de otra forma, que esta distancia también tiende a 0, que sería ese delta rho del que ustedes deben trabajar a lo mejor con Roca. Son todas formas equivalentes, ¿sí? Es distinta notación a lo mejor, pero estamos hablando de lo mismo. Bueno, diferenciable en 1, 1, me olvidé poner acá. Bueno, ¿qué pasa? Entonces tendría que calcular la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y y calcularlas en 1, 1. Bueno, la derivada parcial de f con respecto a x, ¿qué me queda? El y cuadrado sería constante, ¿no? O sea, sería 0 más la derivada de x con respecto a x te da 1. O sea que es siempre 1, particularmente en 1, 1 va a seguir siendo 1. Y la derivada parcial con respecto a y, ¿qué me queda? 2i. 2i. Gracias por contestar. Bueno, entonces, en el punto 1, 1, esto vale 2. O sea que este límite, fíjense que me queda.
Si yo hago f calculado acá, sería 1 más delta i todo al cuadrado, más x, que sería 1 más delta x, menos f de 1, 1, que te da 2. Menos delta x, menos 2 delta y, bueno, todo esto, yo con mi pulso horrible, bueno, dividido delta x al cuadrado, delta y al cuadrado. Bueno, si trabajan un poquito esto, bueno, ya fíjense que de por sí, algebraicamente me refiero, ¿eh? Ya acá se cancela este delta x con este delta x. Y trabajando algebraicamente, acá este binomio al cuadrado te queda 1 más 2 delta i más delta i al cuadrado. El 2 delta i se te va a ir con este menos 2 delta i. El 1 con el más 1 este se te va con el menos 2 este. Bueno, el asunto es que lo único que queda sobreviviendo ahí es el delta i al cuadrado. O sea que queda esto de acá. Pero bien. ¿Y qué pasa con este cociente? ¿Qué les parece? ¿Tenderá a cero? ¿O no? Quedaría 0 sobre 0. Habría que aplicar L'Hopital. No, porque tengo dos variables en este caso, pero puedo acotarlo. O podés ¿Sí? reemplazarlo por delta rho. ¿O no? ¿Cómo? O no podés reemplazarlo por delta rho, eso no. Bueno, sería lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. También que te quede en función de delta Pero rho. ¿cómo reemplazar? Pero si no, claro, yo lo que decía es lo siguiente, a ver si les parece. Este delta al cuadrado es menor o igual. Profe, O sea, sí. ¿no falta un menos 2? No, No, porque porque había un más uno también afuera. claro, se termina cancelando. Cuando haces el binomio acá al cuadrado, te queda 1, este 1, con este 1, te quedan 2. 2 menos 2, se te va. Ah, ahí lo vi, perdón. No, no está bien. Yo lo omití para no escribirla así tantos pasos. Pero acá, a ver, yo lo que quiero mostrarles es esto, que se puede hacer no solo en estos casos, sino en otros límites también. ¿Estamos de acuerdo que si yo hago este número es un número positivo, ¿sí? O no negativo, mejor dicho. Esto es menor o igual que si yo a esto le agrego esto. ¿Sí? Porque le estoy agregando una cantidad no negativa, o sea que seguro esto o lo supera o como menos es igual a esto. ¿Sí? Entonces, esto pasaría a ser menor o igual, esto de acá, no lo vuelvo a escribir por espacio, a esto de acá. ¿Qué sucede? ¿Por qué escribo esto? Y porque ahora, fíjate que acá te queda una cantidad sobre la raíz de esa misma cantidad. O sea, esto termina siendo la raíz cuadrada, en definitiva, de esto. ¿Qué tiene de interesante que haya hecho esto? Que el límite de esto, ¿cuánto te da? De esa última cosa. Cuando el delta x y el delta y tiende a 0, 0.
¿A qué tiende esto? Viene a 0, entonces no queda otra que ser 0. Exactamente, queda, por eso le decía el sándwich, o sea, lo que de. Si es mayor o igual a 0 y es menor o igual a algo que tiende a 0, no le queda otra que a L tender a 0. Por lo tanto, ahí probé que F es diferenciable en el punto 1, 1 usando definición. ¿Mm? Profe, igual a mí me queda una consulta. ¿Por qué también aparece el delta x cuadrado arriba? Acá en el último paso, en el penúltimo paso. Sí. No, acá lo agregué en realidad, porque yo lo que estoy usando es esta desigualdad que te pongo acá. Yo tengo esto, ¿sí? Entonces yo lo que digo, a ver, tener delta I al cuadrado, bueno, un número, tenés un número no negativo, ¿sí? Si vos a ese número le agregás otra cantidad no negativa, olvídate de los delta y todo, esa nueva cantidad termina siendo un número que va a ser seguramente mayor al original, porque vos le estás justamente sumando una cantidad positiva. ¿Se entiende? Sí, eso sí. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no le agrego cualquier cosa? Le agrego el delta x al cuadrado. Bueno, primero porque sé que si es al cuadrado va a ser no negativo, entonces estaría dentro de esa condición. Y segundo, porque haciendo eso completo y logro tener lo mismo que está dentro de la raíz acá. Sí, y del otro lado no habría que agregarlo también. Lo agregué acá nada más, justamente. No, porque yo lo que hago es esto. Digo, a ver, acordate que si vos tenés... es lo mismo que hacemos con, por ejemplo, cuando aparece un seno, un coseno. Si vos tenés que esto es menor o igual a esto, si yo multiplico, a ver, vamos a empezar con inecuaciones. Si yo multiplico a ambos lados por el recíproco de la raíz, la desigualdad se mantiene porque el recíproco de esta raíz, o sea, multiplico por esto, quiero decir, A ambos lados se sigue manteniendo la desigualdad porque esto es una cantidad no negativa. ¿Sí? Entonces, esto sigue siendo menor o igual. Bueno, acá cuando agrego el 1 sobre raíz, te queda este valor L. Y acá queda esto que escribí acá. Es usando inecuaciones, digamos, propiedades de inecuaciones, no tiene nada que ver con... Sí, creo que ahí lo agarré, gracias. Después mírenlo bien, chequen bien todo por las dudas. Bueno. Ustedes ahí tenían otros, por ejemplo, estaba viendo el 6 y el 7, creo que lo hicieron con Roque, por eso no me metí más en eso. En el 7 sí o sí hay que demostrar la diferenciabilidad con definición, no queda otra, por ejemplo, así que, bueno. El 36 me lo salté un poco porque es usar esas condiciones de ver que las derivadas parciales existen y son continuas y entonces la función es diferenciable, o sea que es una cuestión de derivar bien y mirar bien si se trata de un polinomio con posición de funciones continuas, etc. O sea, no les pedimos que escriban mucho más. Vamos al 38, que ya tenemos entonces ahí planos tangentes. Entonces dice, determine la ecuación del plano tangente a las superficies en los puntos especificados. Bueno, fíjense que el punto dice 1, 1, 1, está bien porque cuando x e y valen 1, el z vale raíz cuadrada de 1, que es 1. Bueno, automáticamente yo lo que hago es a esta superficie, que me la ha escrita así, esta forma algebraica, que es la forma de escribir una superficie geométricamente hablando, le voy a poner nombre de función. Como eso define una función, yo digo, bueno, lo llamo f de xy igual a la raíz cuadrada de xy. Esta función, cuya superficie es la que se genera acá, va a admitir plano tangente en el punto 1, 1, 1 si es diferenciable, en este caso sería en el 1, 1. ¿Está? Pero la diferenciabilidad la voy a hacer también mirando qué pasa con las derivadas parciales.
Bueno, acá está lo que les decía, corroboro que en 1, 1 valga 1. Y vamos ahí. Esa sería la ecuación del plano tangente, ¿sí? Simplemente lo que hice fue escribir como la fórmula en el punto específico que me están pidiendo acá. Bueno, entonces, vamos a las derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x, me queda 1 sobre 2 raíz cuadrada de xy, ¿sí? O sea, primero derivo la raíz cuadrada por la derivada de lo que está dentro de esa raíz con respecto a x, eso me va a dar y. Entonces, esto te queda y sobre 2 raíz cuadrada de xy. Valorizo en 1, 1. Pensé que había hecho la cuentita, pero no. En 1, 1, ¿cuánto da eso? Queda 1 sobre 2, ¿no? Bueno, hacemos la derivada parcial con respecto a y es muy parecido, nada más que me queda x sobre 2 raíz cuadrada de xy y acá tenemos otra vez un medio. Bueno, más allá de cualquier cosa, ¿existe el plano tangente acá? ¿Qué les parece? Mirando un poquito lo que tienen en las funciones derivadas parciales. ¿Existen? Sí, claramente existen. ¿Son continuas en 1, 1? Sí, ¿no? Fíjense que son cocientes de funciones continuas, hay composición por la raíz cuadrada de xy, pero son siempre continuas, todas las funciones que están interviniendo ahí, y como hay un cociente, lo único que tengo que tener cuidado es que no se anule el denominador no se anula, ¿está? Así que no va a haber problema, son funciones estas continuas en 1, 1, por lo tanto f es diferenciable en 1, 1, por lo tanto admite plano tangente, ¿está? Si no admitiese, digamos, esto es la ecuación de un plano, cualquiera, o sea, no tiene por qué ser tangente. Esa es la gran diferencia, o sea, no es que no exista esta ecuación. Sí, esta ecuación, mientras yo pueda calcular esto, va a existir. Lo que no voy a poder garantizar es la tangencia a la superficie. ¿Está? Bueno, reemplazo por los valores obtenidos, me queda esto y simplificando un poquito nos da esto. ¿Está? Entonces esa es la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto 1, 1, 1. Esto como un poquito aclarado. Estamos. ¿Qué característica nos da el plano tangente? Bueno, que ahí en las cercanías nos da una linealización de la función y una buena aproximación de la función en los valores cercanos a los alrededores de donde hice de la tangencia, los puntos de tangencia. O sea, en los alrededores del punto 1, 1, 1, o mejor dicho, en los alrededores del punto 1, 1 en el plano, en el dominio de xy, en los alrededores calcular el valor de la función en esos puntos es muy parecido, con un pequeño error, a calcular directamente en esta ecuación, con los valores de xy. Y eso muchas veces nos permite hacer cálculos más sencillos, que es lo que en general hacen las calculadoras, o sea, no a lo mejor con una aproximación lineal, usan a lo mejor otro tipo de funciones, a lo mejor un polinomio de Taylor, algo así, pero trabajan con eso, ¿sí? Aproximan en realidad muy bien, menos bien, más bien, de acuerdo a el poder que tenga esa calculadora, ¿sí? Pero termina siendo eso. Bueno, con esto me voy al ejercicio 40, que pedía estimar los siguientes valores y bueno, aparece primero este de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer justamente? Voy a tratar de buscar una función que sea diferenciable, que cuando quiera hacer esa cuentita en esa función, sea lo mismo, digamos, y después buscarle
una aproximación lineal y unos valores cercanos, no necesariamente tiene que ser 3,02, pero sí unos valores cercanos donde buscar esa linealización para poder aproximar ese valor con esto. Bueno, claramente está eso, no sé si hay alguna duda respecto a esto, me parece la función más sensata de poner acá, esta raíz cuadrada de suma de cuadrados, ¿sí? ¿En qué valores buscaríamos la linealización? ¿Qué les parece? O sea, alrededor no, ¿cuál sería el centro de nuestra linealización? 3, 2 y 6. Exacto, buscamos valores enteros para que sea más fácil de calcular, bien cercanos a estos valores que me están dando acá. Perdón, profe, la función sería f en x y z. Sí, No. sí, me faltó ahí el z. Bien, he puesto lo acá. Bien, ¿estamos hasta ahí? Vamos a hacer eso entonces. Busco las derivadas parciales con respecto a x. A ver, cuando derivo con respecto a x, fíjense que quedaría 1 sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O sea, sería f de x y z. Por la derivada de lo que está dentro respecto a x, que sería 2x. Por eso es que acá no aparece el 2, porque se simplificaría con el 2 que tengo acá. O sea, la derivada parcial de f con respecto a x me termina dando esto, ¿sí? Que es continua en este punto por ser cociente de funciones continuas, y no anularse el denominador. Lo mismo hago con respecto a y, fíjese que quedan cosas muy parecidas, está por la misma simetría, tiene la ley. Bueno, o sea que acá, todo lo mismo. Bien. Ahora, de estas tres cosas, voy a tener entonces que la función f es diferenciable en este punto, por lo tanto, admite linealización o una buena aproximación lineal. Ahora voy a hacer las cuentitas. Linealizar es básicamente lo mismo que hicimos antes de poder obtener la ecuación del plano tangente. Necesito las tres derivadas parciales calculadas en el punto, la función calculada en el punto, y la linealización, ¿cómo te va a quedar? Te va a quedar el valor de la función en ese punto, la derivada parcial con respecto a x por ese delta x, que sería en este caso x menos 3, 2 séptimos por el delta y, que sería en este caso y menos 2, más 6 séptimos por el delta z, que sería z menos 6 en este caso. ¿Sí? Entonces, calcular esto, entonces, sería ver qué sucede con esto en 3,02, 1,97 y 5,99 en z. O sea que tendría que hacer 7 más 3 séptimos por 0,02 más 2 séptimos por menos 0,03 más 6 séptimos por menos 0,01. Bien, meto todo esto en la calculadora y aprox queda esto, si no le pifié con las cuentas. O sea que la función, o sea, el valor real sería la función raíz cuadrada calculada en 3,02, 1,97, 5,99. Eso es aproximadamente, y este numerito es lo que obtuve de hacer esta cuenta de acá. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Algún problema? ¿Vamos bien, Fidel, como decíamos? En las derivadas parciales, en Sí. el numerador, ¿no quedaría, por ejemplo, 2x en vez de x? O... Sí, pero se va con el 2 de la derivada de la raíz. Ah, cierto. Claro. ¿Sí? Se termina simplificando por eso.
Yo ahí como que les di las cuentitas muy digeridas, ojo también. Porque esto cuando uno lo hace, o sea, yo en mi borrador tengo más cuentas hechas que esas, que los que le termino escribiendo ahí, pero bueno, es para hacérselo más ágil. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Ay, no. Ahí está. Vamos a un problemita. No me digan que ya lo hicieron con, con Roque, por las dudas. Yo había escuchado de ustedes cuando vinieron a la consulta que habían hecho algo del volumen. Por eso agarré este problema. ¿Puede ser que no lo hayan hecho? Este me parece que no. Perfecto. Bueno, una cuestión acá, cuando dice donde Rho es la resistividad, en realidad sería la conductividad. Digo, pues si no, no va a tener sentido lo que dice después, ¿no? Todo esto acá, ojo con esto. L la longitud, bueno, vamos de cero. Dice, la resistencia eléctrica de un cable puede calcularse a partir de esa expresión. Donde Rho sería la conductividad, que ahí tenemos como las unidades, voy a decir unidades métricas, pero bueno, las unidades de medida de cada una de estas cosas. L es la longitud. Y A es el área de la sección transversal de ese cable. Dice, si se determinó la conductividad con un error relativo del 3%, la longitud con un error relativo del 2%, y el área de la sección transversal con un error relativo del 4%, encuentre el error relativo en el valor de la resistencia obtenida. Recuerden que el error absoluto estaría estimado por esta cantidad, ¿sí? Ese sería el error absoluto. Esto, o sea, el diferencial total de R. Esto no es otra cosa que las derivadas parciales de R con respecto, bueno, acá R sería 3 variables tendría. Ah, pensé que había escrito algo, no. R dependería de 3 variables, Rho, L y A. Conductividad, longitud y sección. Profe, yo me tengo que retirar. Muchas gracias por la clase. Bueno, está, nos vemos. Bueno, acá tengo. Esto va a ser entonces esto así, por el error justamente acá delta Rho, más la derivada parcial de R con respecto a L, delta L, más la derivada parcial de R con respecto a A, delta A. ¿En qué orden puse las variables? Lo de menos, O sea, igual esto no va a cambiar. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Cuando me hablan de error relativo, sería esto de acá. O sea, ese error respecto a lo que realmente mide, que en realidad es lo que más interesa, porque yo siempre digo, o sea, si vos cometés un error de 1 centímetro al medir la distancia de acá a la luna, no va a ser lo mismo que si medís el ancho de un escritorio. ¿Está? O sea, obviamente pesa mucho más ese último error que el que cometiste al hacer la otra medición. Y porcentual, que es como lo tengo ahí, sería eso por 100 en definitiva. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Como a mí me piden en definitiva esto por 100, si lo quiero hacer, lo que voy a hacer es a estas cantidades dividirlo justamente por R. O sea que acá me quedaría esto y todo esto también dividido por R. Entonces, vamos a calcular primero las derivadas parciales de R. Entonces, la derivada parcial de R con respecto a Rho sería L sobre A. Con respecto a L, me queda Rho sobre A. Y con respecto a A, es el único que queda rarito, que queda menos
sobre A cuadrado. Que sería el ρ y el L lo saco fuera como si fuera constante y derivo el A a la menos 1. Bueno, entonces, vuelvo acá. Esto va a quedar entonces L sobre A por delta ρ sobre R. Ahora, R es ρ, L, A. R con respecto a L me queda, dije, ρ sobre A por diferencial L sobre R, que R es ρ L sobre A. Más, lo mismo ahora con respecto a, sería menos ρ L A cuadrado, diferencial A, todo sobre R, que era ρ L sobre A. Distribuí el R, ¿sí? Pero lo escribí con la formulita. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense acá qué pasa. Este L se te va con este L, esta A se te va con esta A. Acá, este ρ se va con este ρ, esta A con esta A. Acá, este ρ se va con este ρ, esta L se va con esta L, y acá el A cuadrado se va al cuadrado que se va con esta A. Pasando un poco en limpio, esto me queda delta ρ sobre ρ, diferencial ρ sobre ρ, más, acá me queda diferencial L sobre L, y acá me queda menos, perdón, vamos a poner menos, diferencial A sobre A. ¿Qué es lo que tengo escrito en cada uno de estos términos? Fíjense, ¿qué representaría el diferencial ρ sobre ρ, en definitiva? Sería un error total, que sería el diferencial, el cambio total sobre la medida original. ¿Qué es eso? Sería el error relativo. El error relativo, ¿sí? De medir, en este caso, lo que sería la conductividad. ¿Está? Y a mí me dan ese error. Me dicen que el de la conductividad es un error relativo del 3%. O sea que este numerito de acá sería 0,03. ¿Está? Diferencial L sobre L, ¿qué sería? El error relativo al medir la longitud, que es del 2%, o sea, acá sería 0,02. Menos, ¿esto qué es? El de la sección transversal, 4% me dice que es. O sea que el error relativo me da, haciendo estas cuentitas, 0,01. Por lo tanto, el error relativo, me olvidé una R, relativo porcentual, ¿cuál sería? Esto Del por ciento. 1%. El 1%. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, es más, termina siendo un trabajo algebraico después, más que otra cosa. Bueno. Seguimos. Ustedes me dicen si quieren parar. Yo preparé, creo que puedo estar hasta las medianoche, pero son tantos ejercicios. Bueno, acá, el 45, a ver. Acá les aviso, puse ahí al lado porque en realidad a mí si no, no me daba, había algo que no iba. Está el enunciado tal cual lo que tienen ustedes en la práctica y bueno, hay que hacerle unos arreglitos para que dé. Dice, encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie S en el punto 1, 2, 3. Bueno, a mí para que me dé tiene que ser 2, 1, 3, si no, no me da. Y se sabe, no se sabe cuál es la ecuación, ¿sí?, de esa superficie, pero sí sabemos de esas dos curvas que están contenidas en la superficie,
Y lo que vamos a ver ahora que efectivamente son curvas que pasan por el punto P. A eso me refiero con que me dé. Bueno, la curva R2, acá le puse T y es U, le tuve que hacer ese arreglito en la fórmula porque si no tampoco da. En vez de 2 más U cuadrado es 1 más U cuadrado. ¿A qué me refiero con que tiene que dar? Bueno, a ver. Yo lo que tengo acá es una superficie. La verdad que no sé qué forma tendrá. Bueno, por acá. Pero sí sabemos que el punto P está en la superficie y sabemos que estas curvas, qué sé yo, por ejemplo, acá tengo R1, la curva 1, pone otro color, y R2 me genera la curva 2, están contenidas en esas superficies, ¿sí? Entonces, para que todo tenga sentido, o sea, que me sirva el dato que tengo acá, el punto P debería ser punto de ambas curvas, ¿sí? Bueno, acá debería estar entonces P. Y ahora vemos un poquito el razonamiento. Yo quiero el plano tangente. Bien. Sabemos que se va a tratar de una función diferenciable, porque si no, no, pero un poquito esto tiene que ver un poco con cómo arrancaron seguramente la deducción del plano tangente. Si yo quiero un plano, la ecuación de un plano, necesito, esto me voy al álgebra, un punto de paso para describirlo, ¿no? Un punto de paso y un vector perpendicular al plano. ¿Está? Bien. Punto de paso tengo. Me dice que pasa por P. Ahora, cuando esté hablando de un vector perpendicular, claramente no lo tengo. Recurriendo un poquito a la unidad 3, yo sé que cuando obtenga el vector derivada de R1 y lo calcule en el instante para que pase por P, ese vector cómo termina siendo con respecto a la curva R1 en ese punto. Tangente. Tangente. ¿Está? O sea, acá si yo obtengo R1', me va a dar tangente. Análogamente con R2, si lo derivo y lo calculo en el parámetro de manera tal que sea en el instante donde alcanzo a P, también me da un vector tangente a la curva. Por lo tanto, tanto R1' como R2', en esos sus respectivos instantes, van a terminar siendo vectores tangentes a la superficie. Por lo tanto, paralelos al plano. Si yo hago el producto vectorial entre esos dos, obtendría un vector que es perpendicular al plano que estos determinan, o sea, perpendicular al plano que yo quiero. ¿Se entiende por dónde va a ir el camino? Ahora, hice mucho lío. Sí, se entiende. Bien. Bueno, entonces, dos cosas. Primero, tenemos que ubicar en qué instante T R1 alcanza el punto P, en qué instante U R2 alcanza el punto P. Y ahí es donde necesité yo hacer los ajustes para que diera, porque si no, no me daba. Bueno, en R1 tengo que hacer que esto sea igual a 2, esto sea igual a 1 y esto sea igual a 3, ¿sí? Fíjense que de la segunda ecuación, 1 menos t cuadrado. Para que esto me dé igual a 1, t tiene que ser igual a 0, ¿está? Y fijémonos que coincida. Si t es igual a 0, acá me queda 2, bueno, acá 1 y acá me queda 3. O sea que
acá me quedaría t igual a 0. O sea, en t igual a 0, alcanzo para la curva 1, alcanzo el punto P. Ahora, para el R2 acá, necesito que esto sea igual a 2, esto sea igual a 1 y esto sea igual a 3. Me quedo con esta última que es lineal. 2u más 1 va a ser igual a 3. Si 2u es igual a 2, o sea que u tiene que ser igual a 1. Chequemos a ver qué pasa en las otras dos componentes. Si u es igual a 1, acá me queda 2 menos 1, me queda 1, perfecto. 2 más 1, 3, perfecto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, para sacar los vectores derivados después necesito calcularlos en esos instantes, no en cualquiera. Bueno, busco la derivada de R1, me queda eso, ¿sí? 3 menos 2t, menos 4 más 2t. Lo calculo justamente en el instante t igual a 0. ¿Está? Me queda ese vector. Entonces, este vector es el que termina siendo justamente tangente, ¿sí? al plano, o paralelo, si se quiere, al plano tangente. Vamos a llamar así, plano tangente. R2 derivo, calculo para u igual a 1, me queda esto que es paralelo al plano tangente. ¿Está? O sea que serían, dicho de otra forma, perpendicular al vector que estoy buscando, ¿sí? O sea, perpendicular al vector normal al plano, que es el que necesito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el producto vectorial entre ellos. ¿Sí? Esto me quedaría 0 más 24. Vamos a hacerlo, a ver. E1, vectorial B2. Porque creo que no es justo lo que me da el producto vectorial lo que puse ahí, sino que es uno paralelo. Así les queda bien, armadito. Sería 2 más 24, 0, perdón, 0 más 24, te queda 24. Menos 8, menos 6, menos 14. Y 3 por 6, 18, menos 0, te queda 18. Bueno, el producto vectorial me da este. Yo lo que hago es que como veo que son todos múltiplos de 2, en vez de usar este, uso uno paralelo a este, que es dividiendo las componentes por 2 y me queda este vector. Bueno, este vector es perpendicular al plano tangente, por lo tanto estos serían los coeficientes A, B y C del plano. Uy, ahí mezcladito. A ver que lo vamos a bajar un poquito. Porque moví el... Esta. Me queda esto, me falta determinar este coeficiente, que eso se hacía con un punto de paso. Reemplazo x y z por 2, 1, 3. Bien, y ahí me va a quedar la constante del coeficiente d y me da menos 44, o sea que el plano tangente queda con esto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno. Tenemos estas funciones compuestas, esto ya está más fresquito en lo que han visto. Tenemos que son todas diferenciables, perfecto, no tenemos la ley de ninguna. Igual nos piden algunas derivadas parciales puntualmente. Entonces vamos a desmenuzar un poco esta función W que me dice que termina dependiendo de S y de T. Por lo que veo en esta primera parte, W es la composición de una función f cuyas variables son u y b. ¿Cómo veo eso? Fíjense acá en esto primero que aparece acá. ¿Sí?
A su vez, U y B, ¿qué pasa? ¿De quiénes van a depender? Hoy esta línea. ¿Qué les parece? Acá dice U y entre paréntesis, ¿qué variables aparecen? Existe. S y T. ¿Mm? Bueno, entonces, acá, W termina dependiendo de S y de T. Yo siempre les aconsejo hacer este diagramita de árbol porque en definitiva los ayuda bastante a visualizar cómo armo después la descomposición para hacer la regla de la cadena. Claramente, bueno, entonces W es una función que depende de S y de T y viene armada con esta composición de estas tres funciones. Ok. Entonces, a mí, cuando me pidan la derivada parcial, por ejemplo, de W con respecto a S, la voy a calcular en dos valores que van a ser justamente como W depende de S y T, voy a hablar de unos valores S y T acá. O sea, la derivada parcial de W en S con respecto a unos. O sea, yo voy a estar haciendo la derivada. ¡Ay, por favor! ¿Por qué no hace esto? Se cansó la. Voy a hacer uno. Se va a referir a las derivadas parciales con respecto a S cuando S vale 1, cuando T vale 0. ¿Está? Entonces, acá yo les digo, fíjense que entonces esto va a estar separado en tantos términos como ramas lleguen a S. Entonces, ¿qué tengo con ramas con S? Acá tengo esto y tengo esto. O sea que esto me va a quedar desmenuzado en dos términos. ¿Cómo van a estar armados esos términos? Los puedo ir leyendo ahí mismo. Va a ser la derivada parcial de F con respecto a U. Vamos a ver ahora calculado en qué valores. Por la derivada de U con respecto a S. Bueno, U depende de S y T, así que acá no hay problema en decir que directamente va a ser 1, 0. Más la derivada de F con respecto a B no sabemos qué valores, por la derivada de B con respecto a S, y este sí puedo asegurar que es 1, 0. ¿Se entiende hasta ahí cómo lo fui desmenuzando? A pesar de que esta escritura quedó horrible. Sí, se entendió. Sí. Bien. Bueno, ¿cuáles serían los valores que van acá? Bueno, F es una función de U y B, no te reconoce el valor de S y de T. A él lo que te reconoce es el valor de U y de B. Sí, está bien, de U y de B. Pero yo lo que tendría que ver es qué vale U y qué vale B cuando S vale 1 y cuando T vale 0. ¿Está? Entonces, si yo me vengo acá, yo tengo que U vale 2 en 1, 0 y que B vale 3 en 1, 0. Entonces, esto acá, F, la derivada de F con respecto a U, la voy a tener que calcular en el punto 2, 3. Lo mismo acá. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Entonces,
me fijo y la verdad que tengo todo datos acá, no es que tengo que yo calcular la derivada parcial y después evaluarla en estos puntos porque me están dando todos los valores. Entonces, a ver, busco la derivada parcial de f en 2, 3 con respecto a u es -1, o sea que acá tengo -1. La derivada parcial de u con respecto a s en 1 es -2. O sea que acá me queda -2. Bueno, acá está pasando algo con el coso porque cambié de elemento para escribir y sigo teniendo el mismo problema. Bueno, la parcial b en 2, 3 me da 10. Y la derivada parcial de b con respecto a s en 1, 0 me da 5. O sería cuestión de hacer estas cuentitas y listo. O sea que esta derivada parcial me da 2 más 50, me queda 52. ¿Está? Lo mismo debería hacer con la derivada parcial con respecto a t. A ver, es bastante importante lo que estoy diciendo, dónde tengo que evaluar cada cosa, porque si bien acá no me dan otros datos más que eso, hay algunos ejercicios donde te aparecen datos de más y después vos tenés que elegir con dónde valorizo cada cosa. No es la misma variable que va a aparecer acá que les va a aparecer acá cuando hay una composición. Les dejo que después hagan la derivada parcial W con respecto a t. Pero ¿se entendió eso? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, se entendió. Bueno, y después, ¿tienen ánimos? Vamos. Yo que tengo dos consultas. Bueno. Yo acá pensé para charlar, aunque sea el 70 y el 85, aunque sea como para poder contarlo. Si quieren terminamos con eso y después hacemos un pequeño rondín de preguntas. ¿O tenés preguntas respecto a esto? Capaz que era esto, yo te corté. No, son dos Otras. distintas. Listo. Sí, sí. Otras cosas. Bueno, listo, entonces seguimos. Esto, aunque sea comento, ¿sí? No voy a terminarlo porque no vamos a llegar. Pero a ver, en el 70, y saber, determine la dirección en que la función decrece con mayor velocidad en el punto 2 menos 3. Bueno, acá. Decrece con mayor velocidad, derivada. Chau, ya eso es derivada. Es una razón de cambio, algo así. Dirección. ¿Qué tipo de derivada voy a estar pensando? ¿En qué tipo de derivada estoy pensando? Una derivada direccional. Las derivadas direccionales, unas dos derivadas, por ejemplo, muy puntuales que son direccionales y son casos especiales, son las derivadas parciales, por ejemplo, ¿sí? Que son la dirección de los versores I y J, por ejemplo. Ahora, yo sé que si tengo una función diferenciable en el punto, calcular la derivada direccional de esa función en ese punto equivale, siempre que la función sea diferencial en ese punto, a el producto vectorial del gradiente, el producto escalar, por el versor asociado. O sea, tengo que siempre tener en cuenta que tengo que trabajar con un versor acá. Esto lo puedo plantear siempre y cuando la función sea diferenciable. En este caso se puede probar muy fácilmente que f se trata de una función diferenciable. De hecho es un polinomio, así que no va a tener ningún problema. Pero puedo pensarlo con las derivadas parciales, etc. ¿Qué sucede? En estos casos se muestra entonces que el incremento mayor de esta derivada, la mayor velocidad, lo hace en la dirección y sentido. Nosotros lo resumimos con dirección, pero sin dirección y sentido, del vector gradiente. ¿Sí? O sea, la derivada máxima
termina siendo el módulo del vector gradiente y se da en la dirección y sentido del vector gradiente. Pero por el mismo razonamiento que uno hace acá, la derivada mínima sería el opuesto de esto y se da en la dirección del vector gradiente, pero en el sentido opuesto. ¿Tá? Entonces, lo que me están pidiendo acá en realidad es dónde ocurre esto. Entonces, yo lo que voy a tener que plantear acá, llegar a este resultado. Oh, no sé por qué hace estas cosas. Profe, Sí. este ejercicio tendríamos que primero probar que es diferenciable con lo del delta Sí. rho y todo eso. Que es una bochita. No, podés hacerlo con las condiciones suficientes, o sea, probar que las derivadas parciales son continuas, que de hecho lo son porque son polinomios, y entonces es diferenciable y listo, no te metas con la definición, acá es más fácil con estas condiciones. ¿Mm? Ah, listo. Profe, ¿podías leerme lo que dice ahí arriba a la izquierda, en rojo? En rojo acá, derivada máxima, de máximo. No, lo demás a la derecha. Módulo, vector gradiente. No, al lado Ah. del título, eso. Al lado del título, sí, me quedó cruzado ese. Sería la derivada con respecto a U, en la dirección de U. Lo que pasa es que acá quedó este coso horrible. La derivada en la dirección del vector U de una función f calculada en el punto P, cuando la función es diferenciable, es igual al producto escalar entre el vector gradiente y el versor asociado a este vector. Bien. Esto siempre que sea la función diferenciable, insisto. Bien, acá termina siendo una función diferenciable, o sea, f se prueba que es diferenciable, y yo lo que tengo que mostrar entonces, o sea, mi respuesta en este caso va a ser en la dirección de esto. O sea que lo que tendríamos que calcular acá es este, ¿se acuerdan? Componentes de ese vector, ¿qué eran? Las derivadas parciales en X y Y. Exacto. Hice una función de 3 variables, X y Z. ¿Sí? O sea que acá queda, bueno, acá les pongo el resultado. Así después lo tienen. O sea que la respuesta sería el vector menos 12, 92. ¿Está? Esto para después corroboren, hagan las cuentitas, etc. Acuérdense de probar siempre primero esta cuestión. Bueno. Si me hubiera dicho determine la derivada menor de los signos, tendría que dar esta respuesta, ¿sí? Hacer el módulo de esos, o sea, hacer el módulo de ese vector gradiente en el punto 2 menos 3 y hacer el opuesto. ¿Está? Y está, bien. Y el otro, el 85, a ver, de tres ecuaciones A este creo paramétricas que lo de hicimos la en red. clase. Al Ah, 85. capaz, sí. Creo que con eso tenemos gusto con Roberta. Sí, o sea, de la recta tangente a la curva de intersección del paraboloide y el elipsoide, bueno, esto es muy parecido a lo que hicimos sin querer queriendo, no, en el ejercicio del plano tangente, que teníamos las curvas en la superficie, pero es bastante parecido. O sea, ¿cuál sería la idea acá? Lo comento por las dudas, pero por si no se acordaban, pero bueno, yo tengo un paraboloide. ¿Bien? Acá tengo un elipsoide, que supongamos que no se viene por acá. Por acá, qué sé yo, sí, Bueno, se intersecan en una curva. ¿Cuál sería la idea ahí? Usar
una propiedad que tiene el vector gradiente en las superficies de nivel. O sea, pensar a cada una de estas superficies no como cualquier cosa, sino como una superficie de nivel, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando hablo del paraboloide, pienso en f de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado menos z, y eso va a ser igual a 0. O sea, es una superficie de nivel. ¿Qué pasa con qué propiedad tiene el gradiente con un punto de la superficie de nivel? ¿Cómo es respecto a esa superficie? Perpendicular. Perpendicular. Entonces, por eso digo, es muy parecido al trabajito que hicimos antes. La idea va a ser, en ese punto de la curva, calcular el gradiente de f, me va a dar perpendicular a la curva. ¿Sí? Con la otra también lo planteo, ya directamente acá queda, en realidad se ve bastante bien lo de la superficie de nivel, porque sería nivel 9, 4x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ya me queda esa superficie igual a 9. Bueno, el gradiente de g en el punto menos 1, 1, 2, les va a quedar también perpendicular a la superficie generada por g ahí, y por lo tanto perpendicular a la curva en ese punto. Está bien. O sea que quedaría, qué sé yo, por acá, suponete. Estoy tirando cualquier gradiente de g, me queda por acá. Bueno, yo para poder obtener la ecuación de la recta tangente, ahora necesito un vector no perpendicular, sino paralelo. Bueno, hago el producto vectorial entre esos vectores gradientes y ahí me queda un vector paralelo a la recta. ¿Sí? No sé si se visualiza un poquito, si se acuerdan que ya lo hicieron. Ay, por Dios, no sé qué le pasa a esto, que anda tan mal. Ahora borro todo, porque no se entiende un pomo lo que escribí ahí. Quiere. Estamos, por lo menos borró solo una línea. Ahí está. Bien, y después punto de paso es el menos 1, 1, 2. O sea que con eso pueden completar la recta tangente. Ahí está. Más o menos se entiende la idea, o se acuerdan de haberlo ya hecho con Roque quizás. Sí, lo hicimos así. Perfecto. Bueno, con esto está todo lo que armé. Me pasé un poquito del tiempo. Pero bueno. Para las consultas. Sí, yo tenía una duda, profe, del 35, 5, Ahí vamos. con el tema del error, porque a mí me da que no era diferenciable. El 35,5. Va, justo lo hiciste, va, yo por eso. Lo hice con el tema de las coordenadas polares, con el delta rho, teniendo 0. A ver, ¿qué pasó ahí? Sí es diferenciable 35,5, a ver que vuelvo para atrás. Vamos a para no hacer macana. A ver.